Buenos días, Venezuela, nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Buenos días, Ana Rosa. Hola, buenos días, Fran. Hoy tenemos un constituyente, comunicólogo. Uno no sabe cómo presentar, Alberto, porque tiene tantas funciones. Hermano de Leonardo, es lo sobrino que es, ¿no? de Luis Brito. Amigo de ustedes. Amigo de nosotros, que es la que tú prefieres. Buenos días, Alberto. Hola, Aranguiz, buenos días, bienvenido. Alberto, la gente pide en la calle como más dinamismo, o más fuerza, o se preocupa o quiere unas decisiones de la Asamblea que resuelvan algunas cosas puntuales que tienen que ver con los hechos que llevaron a esa respuesta del pueblo votando mayoritariamente más de 8 millones de venezolanos. Problema de la seguridad, problema de la escasez. La gente dice, bueno, ¿cuándo se terminan de aprobar esas 8 leyes que permitirán arrancar esas nuevas políticas económicas del país? Bueno, sí, y tiene toda la razón la gente, porque ha sido demasiado tiempo el que se ha padecido esta guerra tan cruenta que ha desatado el capital privado contra nuestro pueblo y que nos ha llevado a una situación verdaderamente compleja y difícil. El reto más importante que tiene probablemente la Asamblea Nacional Constituyente hoy en día es el de lograr explicarle al país con claridad, con la más entera responsabilidad, que lo que se está haciendo en este momento es parte fundamental, esencial de la solución a los problemas económicos, fundamentalmente, que son los que aquejan más a la población en este momento. Que la gente tiene que saber que no se está perdiendo el tiempo y que la medida introspectiva, por muy sensatas que parezcan en un principio, como es la que por lo general está pidiendo la gente, producto de la presión que también se ejerce a través de la guerra mediática, que no es solo económica, la guerra que hay contra las venezolanas y los venezolanos hoy en día, sino también mediática y de toda la fuerza y la presión que ejercen los sectores políticos de la derecha, tanto nacionales como internacionales. La gente tiene que saber que producto de esas distorsiones hay quienes piensan que la medida económica más inmediata es meter preso a los especuladores, por ejemplo. Esa es la voz común y es lo que dice, digamos, sí, el sentido común más inmediato cuando se trata de la penuria por la que pasa una población en un momento determinado, como lo está pasando Venezuela. Pero no es esa la solución. Primero, esa no es medida económica. Meter preso a una gente no es una medida económica, es una medida policial. Y lo otro es que ya se han aplicado esas medidas que responden a la sensatez más inmediata, pero que no necesariamente resuelven el problema de fondo, que es estructural, porque las distorsiones económicas que hemos padecido están determinadas por una serie de hechos que han evolucionado uno tras otro, que han descompuesto el sistema económico en su conjunto y en el que inciden muchos factores. Por ejemplo, el DACASO fue una medida que obedecía a la demanda del pueblo porque a partir del fallecimiento del comandante Chávez se había desatado la vorágine especuladora como ahorita, de un que sector está súper desatada. Bueno, pero fíjate tú. Faltarían muchos DACASO entonces. Pero no, quiero decir que eso no funcionó, eso es lo que te quiero decir. El DACASO desató la lujuria especuladora porque el sector privado en ese momento, donde estábamos el país resintiendo con el mayor dolor de nuestra historia la muerte del comandante Chávez, en ese momento el sector especulador creyó que era que se había acabado la dictadura que ellos se habían metido en la cabeza, que existía en Venezuela, y que empezaba pues por su cuenta a tratar de retomar el camino perdido durante la revolución. Es decir, el de incrementar los precios de los productos, de los bienes, de los servicios, de todo, como le viniera en gana, que es la propuesta que ha mantenido durante más de una década Fede Cámara de manera sistemática, que eso es lo que ellos necesitan. Desatar la vorágine especuladora, que se acabe la regulación, que se acabe el control cambiario, que se acabe la ley del trabajo. Esas han sido las 3 propuestas esenciales que ha mantenido persistentemente Fede Cámara a través del tiempo en los últimos 10 años. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento con el DACASO? Se aplicó una medida muy fuerte por parte del gobierno que estaban haciendo del presidente Nicolás Maduro, pero la vorágine que se desató descompuso en ese momento todo el sistema, que empezó a
como te digo, a engendrar una cantidad de males que terminaron en el bachaqueo, después eso evolucionó el contrabando de extracción, la manipulación de la moneda con el control cambiario, el raspacupismo, todos esos males fueron generándose a partir de distorsiones que surgieron de medidas que se aplicaron en su momento, pero que no eran la solución porque no estaban corrigiendo lo estructural, que es lo que se está haciendo ahora. La medida más importante que tiene que tomar hoy en día la Asamblea Nacional ya la está tomando y ha avanzado muy sólidamente en eso, que es la estabilización. Cuando tú vas al médico y tú sientes un malestar muy severo, tú no sabes qué tienes, el médico lo primero que te dice es, usted tiene que ir a hacerse una radiografía mañana y usted después se tiene que hacer unos exámenes pasado mañana y se tiene que hacer esto porque no lo puedo operar si no reviso eso primero. Bueno, en estas condiciones estamos exactamente en lo mismo. Y tengo que graficarlo, aunque suene crudo, aunque suene de repente caricaturesco para algunos, porque pareciera que la gente no entiende que no se puede separar lo político de lo económico. Desde Carlos Marx, desde Engels para acá, la economía política es un concepto indivisible, no se puede separar. Tú tienes que resolver lo político para poder resolver lo económico, porque lo que nos generó todo este padecimiento, la falta de los productos en los anaqueles, las colas, todas las distorsiones con la inflación inducida, fue la creencia que tuvo de manera irracional la oposición el 6 de diciembre de 2015, que creyó que habiendo ganado en un poder de los 5 que hay en el Estado, uno, el poder legislativo, ellos habían acabado con la revolución y desde ese momento empezó toda la situación a profundizarse, que ya venía, como digo, desde el inicio mismo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, es una situación compleja, lo que quiero decir, que se está atacando, que no es que se está perdiendo el tiempo en discurso, que se está avanzando en lo más importante para resolver los problemas económicos, que es la estabilización del país. En Guarimba no se puede resolver el problema económico ni ningún otro, sino que se va a mucho más agudización de esos problemas. Si no hubiera habido Asamblea Nacional Constituyente resolviendo la estabilización, hoy los problemas no serían que los huevos están en 40.000 bolívares el cartón, sino que estarían en 100.000. Estaría una situación terrible, estaríamos en una guerra, estaríamos siendo invadidos por los Estados Unidos a esta altura, apenas un mes después de instalada la Asamblea Nacional. Justamente sobre el plano internacional es que quiero que vayamos conversando, porque fíjese que el día de ayer y esta semana se han dado eventos bien importantes. Usted dice, si no hubiésemos ganado la Asamblea Nacional Constituyente estaríamos en otra situación, pero al parecer, y han usado el gobierno de Estados Unidos la excusa de la Asamblea Nacional Constituyente para castigarnos con medidas económicas, financieras, que afectan a todos los venezolanos y además con una posible intervención armada. Tenemos unos pronunciamientos de la comunidad internacional en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, fíjate, si hubiera la posibilidad, lo que hay en la Asamblea General de la ONU es una medio asamblea. Eso no se ha dicho nunca, yo sé que puede sonar de repente descuadrado. No hay una asamblea propiamente dicha. Asamblea es aquella donde se da la reunión de las distintas voces que están congregadas ahí, pero para participar, para que se escuche precisamente su voz y puedan evaluarse los puntos de vista. La Asamblea General es un sitio donde se reúnen los representantes de todos los países, de todas las naciones del mundo, y se va parando cada uno y dice lo que le viene en gana y se va por una puertica que queda a un lado, ni siquiera se va por entre el público. Es decir, no hay manera de que se dé una evaluación de qué es lo que la gente siente con lo que dijo el orador ahí en un momento determinado. Si hubiera habido la posibilidad de una evaluación, de una votación para ver si se aprobaba o no se aprobaba lo que está diciendo la gente, la realidad sería completamente distinta. Pero ¿qué es lo que tiene como uno de los problemas más graves la concepción tal como está la Organización de Naciones Unidas, que nace como una búsqueda de estabilización precisamente política del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial en el año 48? ¿Qué es lo que perseguía? Esa estabilización. ¿Y qué fue lo que hicieron los que estaban al frente de lo que consideraron era el sector hegemónico que imponía ese orden en el mundo? Es decir, las potencias más poderosas del planeta, 9 potencias. Bueno, que ellos establecían eso para garantizar la tranquilidad, pero había un Consejo de Seguridad donde se preservaban ellos la posibilidad del debate. En la Asamblea no hay debate, hay en el Consejo de Seguridad. Y
Aún así... Pero es el máximo órgano de representación de un país. El hecho de que se pueda ir un país, un presidente allí... Perdóname por completar la idea, pues a lo mejor me extendí. Ok, me extendí, pues. Déjame completar la idea. Si hubiera habido la posibilidad de una votación, Trump habría sido aplastado, como lo demostró después, al día siguiente, la Asamblea General de los no alineados, donde más de 120 países dijeron que están en contra de las pretensiones imperialistas de Donald Trump en este momento. Donald Trump está reeditando simplemente un planteamiento que tiene los Estados Unidos, en una élite política de los Estados Unidos, como una doctrina que ellos tienen que adelantar. Ellos están en este momento utilizando a Donald Trump. Donald Trump no tiene un pensamiento propio. Y esa doctrina, que tiene ya décadas, si no más de un siglo, desarrollada o tratado de desarrollar por los Estados Unidos, es la doctrina que no quiere aceptar el planeta en su mayoría, que siente que lo que está avanzando es una amenaza contra aquellos que incluso son aliados de los Estados Unidos hoy en día, porque la amenaza de un imperio es una amenaza que arrasaría con la soberanía, con el derecho a la libre determinación de todas las naciones, incluso las naciones neoliberales, que hoy se consideran aliadas de los Estados Unidos. Yo quisiera que tú me permitieras leer un párrafo de uno de los documentos que es poco mencionado hoy en día, que existe, que es uno de los documentos que revela más el pensamiento de ese grupo que se conoce think tank, uno de los think tank en Washington. Son grupos de pensamiento, de ideas, para promover esa lógica de la dominación que tienen los Estados Unidos hoy sobre el mundo, que recoge Elías Acosta Mato, el cubano, en este texto. El proyecto para el nuevo siglo americano es un proyecto en el que tiene al frente de esos pensadores, nada más y nada menos que a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, que son gente que estuvieron al frente del gobierno de Bush hijo, pero que tienen décadas que han estado ahí. Por ejemplo, Donald Rumsfeld estuvo en el gobierno de Richard Nixon, imagínate tú, en los años 60. Y ellos se han planteado lo siguiente: estoy haciendo extracción del documento fundacional del proyecto para el nuevo siglo americano. El proyecto para el nuevo siglo americano es sin lugar a dudas el grupo de presión más influyente de la derecha en los Estados Unidos, después del Comité para el Peligro Actual, que funcionó a finales de los 70 y principios de los 80. Fue fundado en 1997 por dos importantes líderes neoconservadores, William Kristol y Robert Kagan, con el objetivo de hacer retomar a los Estados Unidos el curso abandonado del liderazgo global. Y dicen ellos aquí que lo que quieren resolver, entre otras cosas, es lo siguiente: necesitamos incrementar los gastos de defensa si queremos llevar adelante nuestras responsabilidades globales hoy y modernizar mañana nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos fortalecer los nexos con nuestros aliados democráticos y desafiar a los regímenes que sean hostiles a nuestros intereses y valores. Necesitamos promover en el exterior la causa de la libertad política y económica. Necesitamos aceptar la responsabilidad que entraña el papel especial que juega los Estados Unidos en la preservación y extensión de un orden internacional afín a nuestra seguridad, prosperidad y principios. La política reaganista de Ronald Reagan puede que hoy no esté de moda, pero es imprescindible si queremos continuar los éxitos del siglo pasado y afianzar nuestra seguridad y grandeza en el próximo. Este es el pensamiento que está expresando Donald Trump, Alberto, hoy en día. Tú señalabas que iba un presidente, tiraba un discurso, salía por la puertica y todo, pero en esta asamblea se ha generado una serie de pronunciamientos en relación a un discurso, al discurso del señor Trump, en relación a invadir Corea, en relación a tomar... No, invadir Corea no, destruir fue el término. Corea, bueno, el término... O sea, lo que sentarse en el escenario de las naciones, el concierto las de las invasiones gringas son, de destrucción. Alberto, las invasiones gringas son destrucciones. Exactamente. Ahí está Irak, está Siria, él mismo puede ser un concepto, que tomé una palabra que no la dijo, pero es lo mismo. Cuando ellos llegan, invaden, acaban, arrasan y todo. El canciller ruso ayer y el canciller chino, te voy a leer la del ruso, que por cierto, esto tenía que ser una noticia muy destacada hoy en los medios, la opinión del canciller ruso y el chino, nosotros tenemos que elevarla por lo que dice Lavrov. Amenaza de uso de la fuerza contra Venezuela es inaceptable.
La amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela o cualquier otro país es inaceptable, dijo ayer el canciller ruso. Igual opinó el canciller chino, igual opinó Evo Morales, igual han opinado muchos presidentes latinoamericanos, no los lamezuelas, del caso de Colombia, Perú y Chile, que han estado entregados al imperio, que dicen, estamos en contra de la invasión armamentista, pero hay que tomar medidas contra la dictadura de Maduro. Yo quiero que al regreso de este corte hablemos de lo que se ha convertido Venezuela en el debate internacional, donde la calificación de dictadura la tenemos todos los días en un mundo donde aquí se han hecho tantas elecciones y vamos ahorita para una de gobernadores con la oposición que quemó venezolanos y todo en los últimos días. Ya regresamos con Encendido y Alberto Aranguibel. El canciller ruso y el canciller chino, las opiniones ayer en esta asamblea de las naciones, la asamblea anual de las Naciones Unidas. ¿Tú crees que más que discurso luego vendrán las acciones? Sí, ahí hay un pugilato político, como digo. Si hubiera habido la posibilidad de elecciones, como la hubo al día siguiente en los no alineados y apoyaron la declaración que respalda a Venezuela en contra de las pretensiones de los Estados Unidos, hubiera sido derrotado Trump, porque además la amenaza no es contra Venezuela, te insisto. Venezuela está siendo utilizada en un tablero de ajedrez que tiene en las miras de uno de los actores fundamentales el adueñarse del juego por completo, que es los Estados Unidos tratando de ejercer a partir de ahora la dominación definitiva planetaria con el avance del armamentismo demencial que este hombre ha declarado ahí mismo en la Asamblea. Inició sus palabras hablando del más alto presupuesto de la historia, 700.000 millones de dólares en inversión de armamento. Eso es una cosa demencial definitivamente, y eso preocupa, por ejemplo, a potencias como Rusia y China, que están viendo, por ejemplo, la reunión del día anterior, de la noche anterior, que tuvo Donald Trump con la cena, el dictador, la cena con Santos, el dictador Temer y con Juan Manuel Santos. ¿Qué es lo que significa para Rusia? ¿Qué significa para China y para el resto de las naciones del mundo? Que ahí está jugando Donald Trump a saltarse el Consejo de Seguridad, con un Consejo de Seguridad que monta él a su buen saber y entender, como le venga en gana, y decide desde la reunión que él preside en un momento determinado con 3 o 4 presidentes qué es lo que va a hacer con el resto de las naciones. Esa es la realidad que están viendo hoy en día las grandes potencias, que significa una gran amenaza. Si logra cristalizar esa pretensión de desplazar al Consejo de Seguridad de la ONU, el único y último organismo que quedaría de consulta internacional para dirimir los problemas que pueda haber en un momento determinado con una nación, como fue el objetivo fundacional. Pero ¿cuál sería el interés de hacer esto? Porque Estados Unidos tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Pero también lo tiene Rusia y lo tiene China y lo tienen otras 6 naciones. Como te estoy diciendo, lo que persigue Estados Unidos es instaurar la hegemonía dominante que ha perseguido desde hace décadas. Eso lo sabe todo el mundo, eso no es un asunto que venga ahorita a sorprender a nadie, mucho menos en el ámbito político. Eso que creen además, los únicos en el mundo que creen que sería positivo para la humanidad, hoy por hoy, los únicos, incluida la población norteamericana, son los opositores venezolanos, son los únicos. Cuando tú revisas, por ejemplo, el mismo planteamiento que trató de avanzar George Bush hijo con su declaratoria de guerra universal contra el terrorismo después del atentado en el 2001 contra el World Trade Center en Nueva York, los únicos en el mundo que marcharon apoyando a favor del avance de la guerra preventiva que instauró George Bush contra el mundo entero, es decir, saltándose los tribunales, el derecho internacional, la legislación de las Naciones Unidas, para ellos ir al país que quisieran a perseguir el terrorismo, los únicos que apoyaron fueron los cubanos anticastristas de Miami y los venezolanos que estaban en Miami. De resto, nadie en el mundo salió a marchar en respaldo a George Bush, jamás. Y esa es una realidad que hoy estamos viendo. En Venezuela se acaba de reunir hace una semana más de 60 países, 200 representantes de movimientos sociales del mundo entero que vinieron a Venezuela a decirle: nosotros manifestamos públicamente nuestro apoyo al modelo de justicia y de igualdad social que encarna el proyecto revolucionario venezolano, y estamos en contra, estamos denunciando las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos, que pretende ponerle la pata encima a Venezuela precisamente para adueñarse de su economía, de sus recursos y sus posibilidades. Esa es la única demostración que hay hoy en el mundo de respaldo a otra nación
En el capitalismo, las manifestaciones hoy en día son de repudio a lo que hacen los gobiernos neoliberales capitalistas. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Mira lo que está pasando hablando de eso de repudio en Cataluña. Por ejemplo, exactamente. Mira esta foto. Exactamente, es una manifestación en repudio a lo que está haciendo en lo que está haciendo Rajoy. Rajoy, cuando el plebiscito de la oposición aquí salió junto con Felipe González, Aznar, defendiendo a la oposición. ¿Tú te imaginas que lo que está haciendo Rajoy ahorita, que esta es una lucha histórica del pueblo catalán, su lucha de muchos años, de muchas épocas? Esta es la segunda intención de esto, detuvo a los dirigentes. Ayer recogieron toda la propaganda, miles de afiches, las boletas electorales, todo, colocó 3 barcos con 3.000 guardias civiles para accionar contra ese pueblo. Esta doble moral de países como esta actitud, ¿cómo la mira el constituyente Aranguibel? Bueno, como una aberración que tiene sobre sí el peso histórico severo, que es la madurez política que hoy por hoy tienen los pueblos en términos generales en el mundo. Esa es la gran diferencia de lo que sucedía en otros tiempos. Los regímenes como el de Rajoy, un régimen monárquico, han prevalecido a través de la historia. Fue por la imposición del miedo, del terror, y eso desmovilizaba a las poblaciones. Es lo que han pretendido hacer con Venezuela. Tú lo señalabas hace poco fuera del aire. Es decir, la búsqueda de la desmovilización a través del terror, del sufrimiento, del padecimiento que le inducen a una sociedad. El bloqueo económico que tenemos hoy en día contra Venezuela, por ejemplo, nosotros siempre lo vimos en las noticias respecto de otros países, incluso cercanos como en Cuba, durante más de medio siglo. Pero nosotros lo estamos padeciendo hoy. Y le ponen a pensar a la población que es culpa del gobierno. Si ese es el propósito de los bloqueos. El bloqueo económico no tiene ninguna finalidad distinta a la de hacer padecer el pueblo. Por eso es que nosotros hemos calificado de traidores a la patria a quienes están promoviendo ese bloqueo desde Venezuela en el ámbito de la oposición. ¿Y qué pasó con los traidores? Que se le iba a abrir juicio, que a los que fueron incitados, en el caso de Freddy Guevara, que está desaparecido, el señor presidente de la Asamblea. La lista larga, la lista todo. Mira, hay cosas que la gente le pide respuesta a los constituyentistas. Una es el caso de los traidores. ¿Qué va a pasar con esos traidores a la patria? Y segundo, ¿a dónde terminó el juicio de los 200 millones de la señora Tintori? Cuando en un país todavía... ¿Cómo que terminó? No, pero es que ni siquiera fue la audiencia, no fue a nada. Bueno, no, yo no, los jueces. Eso tiene... No, y no solamente tú, nosotros no. La gente en la calle que nos detiene, porque nos ve todos los días en esta pantalla y nos pregunta, ¿qué ha pasado? Bueno, seguramente lo que esté pasando hasta ahora no ha sido público y esa es parte del problema. Aquí que todo hay que es muy resolver. público. Exactamente. Sí. No, pero espérate. La dinámica de los tribunales tiene un ritmo que no es precisamente la atribución de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no estoy hablando en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente en este caso. Probablemente si hablamos con quienes tienen que ver con esa materia, dará una respuesta más acertada, digamos, la que yo te pueda dar en este momento. Pero lo que sí te digo es lo mismo que hablé en relación a lo económico anteriormente. Es decir, eso tiene una dinámica y ha sucedido. La primera actuación de la Asamblea Nacional Constituyente fue poner orden en uno de los desaguaderos más grandes que teníamos hoy en día en Venezuela, que afectaba la economía, la política, toda, que la Fiscalía General. Esa fue la primera medida que se tomó. Y ustedes le pidieron a la fiscal que actuara sobre la atracción a la patria. Bueno, exactamente. Entonces, allá hay una actuación que se está adelantando. Se han visto actuaciones que se han llevado a cabo contra aquellos en lo que se les ha demostrado, desde el punto de vista procesal, su responsabilidad en hechos que son penados por la ley. Pero no podemos caer en lo de Rajoy, de meter preso, porque todo el mundo quiere que metas preso a este nada más, porque este no es un tribunal de Torquemada. Es que aquí no ha habido mucha impunidad, Alberto, mucha impunidad. Ya va, está bien, sí, pero espérate, ¿no? Este es el gobierno que más ha destituido funcionarios públicos por hechos de corrupción y los ha pasado a tribunales, por ejemplo, ¿no? Pero se dice que hay impunidad, porque es una frase que está posicionada desde la derecha. No podemos hacernos eco de eso, porque eso es mentira. No hay impunidad cuando tú estás actuando. Que no está todo el mundo preso todavía, eso es otra cosa, pero se está actuando. Hay procesos que se están llevando a cabo con base en la legalidad. Tú no te puedes saltar la legalidad para favorecer, para cumplir con una demanda de repente de quienes no están en el ámbito de los tribunales y no saben exactamente cómo se llevan adelante estos procesos. ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con Rajoy? Que Rajoy sí se ha
volado la legalidad por completo, se ha saltado todo el Estado de Derecho y todas las posibilidades de respeto a los derechos humanos de los dirigentes políticos de Cataluña. Son 13, fíjate tú, en Venezuela, un líder político, un líder que es el que ha convulsionado a esa derecha internacional, un líder que fue puesto tras las rejas cuando a través de tribunales se le comprobó su responsabilidad en la muerte de más de 43 venezolanos, fue cuando estuvo preso. Y fíjate tú la furia que ha desatado todos esos sectores, empezando por Rajoy mismo, que es uno de los cabecillas de la denuncia contra Venezuela, porque hay un dirigente preso que en este caso por hechos, como digo, penados por la ley. En Cataluña no hay un solo delito que hayan cometido estos tipos que no sea la pretensión de que el pueblo se exprese a través del voto. Y son 13. ¿A quién había entonces que derrocar, si usamos la lógica de Rajoy, de que hay que derrocar al gobierno de Maduro porque hay un dirigente preso, cuando en España hay 13 que él acaba de mandar a meter preso el día de ayer? ¿A quién habría que derrocar? ¿Al rey? ¿A toda la familia real? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Me queda un minuto nada más para esta respuesta. ¿Cómo traducir este apoyo de China, de Rusia, al venezolano, la venezolana que nos está viendo y que ve que cada día están más caros sus productos, que ve que la inseguridad le sigue azotando? ¿Cómo traducirle ese apoyo? Como la más auspiciosa y esperanzadora posibilidad de Venezuela. Nosotros tenemos una diferencia con todos los países que fueron asediados a lo largo de la historia, que es que esos países se quedaron solos y tuvieron que resistir con sus propios recursos. La historia está llena de esos casos. Por ejemplo, Stalingrado, el sitio aquel que duró meses, la gente terminó comiendo suela de zapato, como lo llegamos a ver en los museos que hay allá. Es decir, la realidad que tiene Venezuela hoy es completamente distinta, es excepcional, a partir del logro de una política clara de una clara visión de justicia y de igualdad que ha promovido en el mundo entero el presidente Nicolás Maduro desde antes de ser presidente incluso. Venezuela es una referencia en el mundo hoy para esos países que quieren superar los problemas que existen más en el mismo mundo neoliberal que en el ámbito del socialismo. Donde hay más hambre y miseria en el mundo, en el capitalismo. 1 de cada 5 habitantes del planeta padecen hambre, hambruna severa hoy en el mundo entero, y es la mayoría de los casos en el ámbito del capitalismo. Entonces lo que está sucediendo, como tú dices, con esas expresiones de respaldo, de apoyo, que agradeceremos eternamente por lo que significa en el marco de esta reflexión, de cómo están ellos avanzando para obstaculizar la pretensión hegemónica de los Estados Unidos, nosotros vamos a salir airosos. Vamos a salir airosos porque ese respaldo significa que vamos a superar las deficiencias en la distribución de alimentos, las deficiencias en el abastecimiento, las que tenemos con el bloqueo económico que impide que lleguen las mercancías, y que en la medida en que tengamos un gobierno que esté atendiendo la coyuntura como lo está atendiendo el gobierno del presidente Maduro, es decir, evitando que aquí se dé la devastación de las guerras económicas que han desatado en el capitalismo contra algunos países como Grecia, por ejemplo, como España mismo, donde los desahucios, los suicidios son por decenas, por miles ya contados, producto de precisamente la inviabilidad de la superación de los problemas, la falta de posibilidad de superación. Nosotros, con Rusia, con China, con Irán, con todos los países amigos del mundo, como lo acaban de decir ahorita, que nos están respaldando, los países de los no alineados, tenemos la más sólida esperanza de superación de esta tragedia que nos ha traído la derecha y el capitalismo. Muchísimas gracias, Alberto, por haber encendido estas pantallas en la mañana con estas opiniones, y esperamos pues que esa asamblea termine de dar esas respuestas contundentes que el país requiere. En eso estamos. Ya regresamos con Encendido y otros entrevistados más.